8 veces campeona de España, siendo la primera gimnasta en participar en 4 ocasiones en finales olímpicas. Una carrera, un legado y una ilusión que sigue transmitiendo desde que pisara el tapiz por última vez. Ella es Almudena Cid y está al otro lado del teléfono. Buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal estás? Bueno, muchísimas gracias por atendernos hoy. Y lo cierto es que el camino de Almudena y Guadalajara se cruzan porque serás la encargada, junto con otras deportistas, de abrir las segundas jornadas formativas del deporte en el Teatro Buero Vallejo hoy a las 6:30 de la tarde, con un tema de partida en una mesa redonda, un tema pues que sigue pesando y es la figura de la mujer en el deporte. Y fíjate, Almudena, que mientras preparaba un poco esta entrevista me he dado cuenta que no hay mayor disciplina, no hay mayor deporte como es la gimnasia rítmica, donde se note más ese sesgo de género que a veces pervive todavía en las mujeres. No sé cómo lo ves tú. Bueno, al final nuestra disciplina deportiva tiene un componente artístico. Sí que es cierto que atrae mucho la práctica de mujeres, porque mayoritariamente empiezan siendo niñas, al igual que disciplinas como la natación artística, que se le llama ahora, o el patinaje artístico. Y lo cierto es que estamos hablando de deportes mal llamados minoritarios. Y esto es lo que hace que igual pues no tengamos tanta visibilidad, que se le dé tanta importancia, pero luego si te adentras en la disciplina te das cuenta de que hay muchísima práctica, que es un deporte súper amado, súper querido, y yo donde veo la problemática es que a partir de los 12 años hay un abandono del deporte, de la práctica deportiva en niñas, pues muy prematuro. Y yo creo que esto es lo que tenemos que ver, qué es lo que está pasando ahí. De hecho, hay estudios, ¿no?, que lo corroboran. Los niños, pues dejan el deporte a los 18 años y sabemos de los beneficios que tiene hacer deporte. Sí, quizás en esta práctica, en esta disciplina, lo que se ve muchísimo es esa infantilización o dejar de profesionalizar este deporte porque está muy vinculado, o creemos que está vinculado, a chicas jóvenes, si no, también puede estar vinculado a mujeres, y en tu caso que dejas el tapiz a los 28 años. Claro, o sea, yo lo que pienso es exactamente igual, ¿no? Yo pude demostrar con 28 años que podía estar en la élite mundial y fue una prueba, y incluso el resultado, ¿no?, que obtuve. Y no es fruto de que yo sea excepcional, es que creo que para mí era coherente, ¿no? O sea, yo peleé por una coherencia, y luego la historia ha demostrado que esto es así porque muchas gimnastas han ido alargando su carrera deportiva y la retirada ahora no es con 18 años, la media está en los 20 y pico años, ¿no? Entonces 23 años. Hemos visto en los Juegos Olímpicos de París a la gimnasta de Eslovenia con 30 años compitiendo en una final. Entonces hay una realidad, hay un techo de cristal que nos hemos puesto nosotras mismas, nos ha puesto el propio deporte, jueces, público, entrenadores, y creo que lo más difícil es romper con todo esto que está como establecido y que de repente, pues por coherencia, y de saber, pero ¿cómo puede ser que alguien que con tantos años de destreza, de trabajo, de convivencia con los aparatos, de que los integras en tu cuerpo como si fuesen parte de ti, cómo puede ser que haya esta retirada tan prematura? Pues influye también el cambio del cuerpo, porque las mujeres vivimos una transformación, el hombre también, pero nosotros a nivel hormonal vivimos una transformación física que nos afecta mucho también en el deporte que estemos practicando, ¿no? Cambia tu eje, cambia tu pesadez, ¿no?, de los saltos, y todo esto lo dificulta. Entonces, hacerle ver a la niña o el niño también, pero en este caso a las niñas, que esto es normal, que es parte del proceso natural del cuerpo, y no hacerle ver que está fuera de forma, que está gorda, ¿no?, como en su momento parecía, ¿no?, que era este cambio. Pues bueno, yo creo que estamos en este camino y poco a poco hemos dado visibilidad a lo que es lo sano también, ¿no? Totalmente. Es verdad que ahora estamos hablando de gimnasia rítmica, pero este tema podemos extrapolarlo, desgraciadamente, a otras modalidades deportivas, a otras disciplinas, y es algo que haréis hoy en esa mesa redonda en el Teatro Buero Vallejo con estas segundas jornadas formativas. Cuéntanos un poco qué más va a discurrir por esa mesa redonda con otras deportistas, además también de élite y también muy conocidas aquí en la provincia de Guadalajara. Sí, me encanta colaborar y compartir un poco mi visión y mi experiencia, y con otros deportes que tienen características completamente distintas, y hay puntos donde creo que son comunes y otros que, bueno, pues que son diferentes por la propia característica del deporte, ¿no? Pero siempre me resulta muy enriquecedor y estoy deseando también escuchar a mis compañeras, porque yo siempre aprendo y saco nuevas conclusiones, ¿no? Entonces, creo que estos encuentros son siempre muy necesarios, dan para el debate también, dan para poner en la mesa un poco situaciones que uno ha vivido y que ha normalizado y no es tan normal. Siempre surgen
conversaciones o situaciones que bueno, pues que te dan luego para irte a tu casa dándole vueltas. Es como un poco el teatro, ¿no? O, sí. Que tú vas a ver una obra y sales de allí removido o removida y te cambia y te modifica, ¿no? Pues yo creo que esto es lo que va a poder ocurrir. Y lo interesante de todo esto, Almudena, es que al final cuando miramos con perspectiva de género, cuando vamos vislumbrando un poco todas estas inquietudes, es que descubrimos cosas que habíamos normalizado, que pensábamos que eran comunes, en este caso en el deporte y en la figura de la mujer. Fíjate, sin dejar esa perspectiva de género, porque es verdad que suele ir de la mano, también te he escuchado muchas veces hablar de ese proceso de dejar el deporte, de retirarte de la élite deportiva, cómo es el momento ya no solo de decidirlo, sino cuando pasan los años y tienes que preocuparte por esa salud mental que siempre iba ligada, ¿no?, a lo que estabas haciendo. Mira, afortunadamente ya planteáis preguntas como esta, porque sí que es una problemática. Al deportista se le venera, se le endiosa, claro. Creemos que son invencibles, ¿no? Incluso los vemos como superheroínas y superhéroes, ¿no? Pero hay una realidad que son personas que la dinámica que llevan en su día a día está normalizado porque nosotros sabemos que es el único camino para la excelencia y desde pequeños pues como que activamos unos mecanismos para sostenernos ahí. Pero todo eso pasa factura cuando tú sacrificas más que esforzarte, te sacrificas, porque esforzarte siempre vas a tener que hacerlo, te das cuenta de que eso tiene un peaje. Y es de lo que se ha despreocupado un poco todo el ámbito del deporte y la sociedad, ¿no? Que hemos sido referentes para jóvenes, para que después de unos Juegos Olímpicos aumenten las licencias federativas, para ver que los niños los sacamos de la calle y de igual unas malas influencias y los colocamos en un entorno sano, donde van a aprender valores, que es verdad que estos ofrece el deporte, pero cuando hablamos de la élite, lo que al deportista le ocurre es que deja toda su vida, ¿no?, que por mucho que quiere compaginar estudios y deporte, al final su prioridad es el deporte y realmente vive una crisis de identidad tremenda porque se ha manejado en el mundo siendo el deportista o la deportista. Entonces, este momento es complicadísimo, muy vulnerable, no siempre eliges la retirada, a veces el deporte te abandona a ti o un técnico decide que no estés. Entonces, depende de qué retiradas son más traumáticas y no hay un acompañamiento real, ¿sabes? Entonces, el foco, ponerlo en esto, en este detalle tan importante, creo que es fundamental. Ojalá lo saquemos a la luz en la mesa, porque yo además estoy muy sensibilizada con la retirada del deportista. Tengo una asociación que se llama El Último Vestuario y ayudamos a poner en palabras la retirada, precisamente porque necesitamos encontrar otros ejemplos para que el deportista sepa que lo que está pasándole internamente es algo que es natural y normal, pero necesita su ayuda, ¿no?, y su soporte. Y hemos tenido situaciones muy desagradables, de mucha tristeza en compañeros, algunos que se han ido, otros que han tenido depresiones, y creo que tenemos que abordar esta parte del después del deportista, porque forma parte de lo que dio, ¿no? Y las secuelas corporales que te deja también. De todo esto nunca se habla, es como deporte, entra otro deportista y ya está, ¿no? ¿Cómo cuantificas el legado o lo que ha provocado en la sociedad un deportista? ¿Cómo lo mides, ¿no? Y esto es lo complicado. Sí, al final es entender que la vida de un deportista, cuando se retira de la competición, no deja de ser. Simplemente evoluciona a otros derroteros, en tu caso a la divulgación, a escribir libros infantiles, otros libros. Entender también y comprender ese equilibrio entre lo que significas y significarás siempre para varias generaciones y lo que ya no va a volver a ser a nivel deportivo y a nivel competición. Almudena, para cerrar ya esta entrevista, ¿qué crees que sigue faltando para dar un golpe en la mesa, para que pongamos todo sobre la mesa, para que sigamos exigiendo estos derechos y para que visibilicemos de una vez por todas esta equidad y esta igualdad en todos los deportes? Bueno, creo que no es que solo haya una voluntad, yo sí que veo una evolución, más presencia en los medios, sí que la hay, cada vez hay más. Es verdad que no podemos cesar en pedirlo, ¿no? Porque un día de silencio pues nos puede suponer igual medio siglo, como nos ha contado un poco la historia, el callarte un día. Entonces, creo que tenemos que seguir pues estando ahí, que cuando igual nos llamen para, pues eso, entrevistas, esto es una responsabilidad de nosotras, ¿eh? Sí. No escabullirnos, no decir, bueno, yo intento cuidar lo mío y ya está, no, pensar de una forma colectiva, porque el deportista es también muy individualista y piensa en él. Y ahora que yo estoy liderando este movimiento de la cotización de los deportistas para que nos consideren trabajadores, ¿no?, porque no cotizamos a la seguridad social,
Ahora el deportista puede adelantar el autónomo y luego se lo devuelven, pero hasta hace unos años esto no era así. Entonces te das cuenta de que durante la etapa deportiva cada uno se miraba a sí mismo, ¿no? Solo. Entonces yo creo que nos falta desde dentro tener una mirada más amplificada y más periférica, tanto hombres como mujeres, que los hombres se unan a esto, ¿no? Que lo vean como parte de la evolución del deporte ellos mismos también. Visibilidad en medios, nosotras apoyarnos entre nosotras, porque es que si no esto es muy complicado, y seguir en esto, ¿no? En ponernos en valor, ¿no? Y en que afortunadamente sí que hay, por ejemplo, para empresas rebajas fiscales, ¿no? En determinados sectores, en este caso del deporte, para que se apoyan al deporte. Bueno, pues que este tipo de soluciones, hasta que nosotras ya podamos, ¿no? O la sociedad ya nos coloque en el lugar que merecemos, pues estos impulsos son necesarios. Y creo que vamos por ese camino, pero que no podemos cesar en el empeño. Pues suscribimos cada una de tus palabras, Almudena. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Ser Deportivos. La verdad que es un placer escucharte. Gracias a ti por la entrevista y nos vemos. Nos vemos allí. Adiós. Eso es. Ser Guadalajara. Cadena Ser.